Compañeros, hoy vamos a realizar un conversatorio acerca de cómo el ser humano aplica los niveles de la lengua o de sistema según Pedro Rona. Este equipo está conformado por Jorman Alexat del Palacio, Brian Andrés Bautista, Diana Pavón, Samantha Grimaldo y quien les habla, Daniela Franco. Además de esto, estamos asesorados por el docente investigador magíster Iván Felipe Rubio Casadiego. Bueno, vamos a presentar la biografía de Pedro Ronald. Para saber de Pedro Ronald, debemos saber que él es el más conocido como el lingüista de la calle. Él nace en 1923 en Checoslovaquia. Él ahí tiene su infancia y luego en 1940 emigra a Montevideo, Uruguay, donde él comienza a ver el nacimiento de la sociolingüística en toda la sociedad latinoamericana. Luego él también es pionero del abordaje de las lenguas indígenas en Uruguay. Además, él recopilaba en las calles de Montevideo datos reales de hablantes reales para poder hacer su investigación. Luego, al estar en todo este ámbito de la sociolingüística, él se propone estudiar esto y así logra su doctorado en lingüística. Y en 1970 plantea el diasistema, que es lo que se conoce como los niveles de la lengua. Y fallece en 1974 en una gira por Brasil cuando daba a conocer todo lo relacionado con la sociolingüística. Listo, ahora para reflexionar un poco, voy a dar a conocerles a ustedes una pregunta problematizadora que a lo largo de este conversatorio se irá respondiendo. Y la pregunta es la siguiente: ¿cómo aplicar los niveles de la lengua o de sistema según Pedro Rona en el funcionamiento cotidiano de la lengua? Para iniciar este conversatorio, el diasistema se define como un carácter polisistemático de las lenguas naturales, es decir, donde se dan unos ciertos subsistemas relativamente independientes como las variantes dialectales y los niveles de la lengua y los registros del habla. Para esto se dividen en tres ejes principales o primordiales. El primero es el eje diatópico, que representa el estudio de la lengua con sus dialectos y sus variantes. El segundo, el eje diastrático, que representa el estudio de la diversidad lingüística según los estratos socioeconómicos. Y por último, el eje diacrónico, que representa el estudio de los diferentes usos lingüísticos que aplicamos en nuestro contexto cotidiano en el transcurrir del tiempo. Bueno, en el eje diatópico tenemos las variaciones del lenguaje de acuerdo al contexto geográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de un corpus o un código escrito, ya sea en español o en inglés, entre otros, por lo tanto se debe tener en cuenta que lo diatópico es lo que permite orientar y denotar una palabra determinada. Pues esto quiere decir que por lo tanto se debe ser medidor, orientador de la formación del niño de tal manera que forme al estudiante en la lengua estándar y así fortalecer pues la lengua materna que es lo que nos da a conocer el eje diatópico. Bueno, el eje diastrático. El eje diastrático, pues, como ya sabemos, es el estudio de la diversidad lingüística según los estratos sociales. Pero pues hay que tener en cuenta algo muy importante, que no es que se definan estratos, según los estratos sociales, no se define su nivel de hablar por lo económico, sino más bien por sus estratos sociales, por la ubicación donde estén y en donde se hayan criado. Pues esto lo hace el sistema como educativo, donde pues algunos tienen mayor posibilidad de educación y otros no. Entonces, pues allí vamos a ver tres tipos de niveles, que es el nivel culto, el nivel vulgar y el nivel coloquial. En el nivel culto, pues vamos a ver que utilizan un lenguaje pues con todas las posibilidades y lo cuidan en todos los planos, o sea, va a ser un habla muy pausada, muy adecuada. Toma un ideal de precisión y pues se hace una riqueza y mucha variedad cultural.
También sea el nivel vulgar, donde se trata, pues aquí ya se expresan de una manera más pobre, utilizan pocos códigos y su pronunciación no es como tan mediada. En este nivel pues se hace mucho uso de los vulgarismos y son expresiones que emplean pues la gente en su vida cotidiana. El nivel coloquial constituye un uso socialmente aceptado y pues en situaciones de la vida cotidiana, es decir, pues es habitualmente entre los hablantes. También vamos a ver el eje diatópico. El diacrónico, perdón. Bueno, el eje dialéctico es el estudio de los usos lingüísticos que se van presentando a través del tiempo. Es decir, que se estudian los cambios lingüísticos que se presentan a través de la historia, cómo va evolucionando el dialecto, es decir, que se analiza la evolución de los cambios lingüísticos a través de la historia, así como de la edad media se pasa a la edad moderna, se hacen pues cambios y variaciones lingüísticas, pero también Pedro Rona hablaba sobre el eje sincrónico, que es cómo los dialectos se van permaneciendo a través de la historia, por ejemplo, en cada contexto o comunidad. Bueno, por último, vamos a dar respuesta a la pregunta problematizadora, que allí nos habla, nos decía Pedro Rona, nos proponía 3 niveles, como ya los vimos, y pues, ¿qué función cumplen estos al momento de utilizar el lenguaje? Entonces, pues como vemos, esto tiene una variación lingüística en la que intervienen unas variables. Entonces están las sociodemográficas, las contextuales y las sociales. Allí pues el hablante, dependiendo de estas variantes y cuál predomine una sobre otra, pues es como la manera en la que se va a expresar. La variación lingüística pues va a ser sistemática y está alternadamente, o sea, está correlacionada con los factores lingüísticos y sociales en los que pues la persona se experimente. Y pues la actuación no está libre, sino es de covariación y existe dependencia sistemática entre pues, las diferentes frecuencias determinadas de la regla y determinadas de los factores condicionantes. Pues este ha sido nuestro conversatorio acerca de la pregunta y pues así lo damos por finalizado.